un gobierno autoritario que pone reglas autoritarias y que suplanta o suprime los derechos de las minorías, está ejerciendo el poder y está aplastándolos y es injusto. ¿Por qué no trasladamos esa indignación a la realidad? La gran masa pertenece a esa gente vulnerable, pero no nos damos cuenta porque hay cosas que no nos atraviesan. La mayoría de las personas se pueden decir heterosexuales, por ejemplo, y pertenecer a una minoría si no es privilegiado, es decir, si no tienes dinero, es lo más... vaya, una de las cosas más difíciles que pueda haber, ¿no? Personas con discapacidad, personas sin hogar. Esos son, entre otras cosas, son los verdaderos oprimidos. Y la gente comenta cada tontería en internet, sobre todo hombres, porque ellos son los dueños de la cultura. Sobre todo hombres comentan cada tontería, que por qué no trabajan, por qué son huevones, por qué dejan de adoctrinar también, siendo que lo único que hacen es defender su derecho a existir. O también la opresión hacia las mujeres. De igual forma, muchas mujeres que son machistas o son pygmies. Los pygmies son personas que básicamente, no les importa aventar a quien sea con tal de salir airosos y decir, mírame, yo soy de los buenos, de las buenas, y yo no estoy con ellos. Se hace la diversidad, se hace de un grupo oprimido. Los pygmies también son una forma de opresión, ¿no? Porque de alguna manera les gusta el sabor de las botas. Pero en fin, entonces también de alguna manera, y en esas películas hay pygmies, hay traidores. Está como vamos a citar una de las franquicias más famosas, Harry Potter. Peter Pettigrew, un ejemplo de un pygmy. Aunque después J.K. Rowling ya como que ahí está medio incongruente en su mensaje, pero con ella iremos más adelante. Y bueno, nos causa indignación. Pero si hablamos de las redes sociales hoy en día, está bien que no permitan, excelente, qué bueno. Esos son los comentarios que yo veo. Y digo, ¿por qué en las películas se sienten tan identificados ahorita con la serie esta de X-Men 97 con Gambito? ¿Por qué lo mataron? Y hasta ponen sus emojis de tristeza y eso. Y qué hipócritas. ¿Por qué no hablan o no se indignan así? Por ejemplo, con lo que está pasando en Medio Oriente. Eso es otro ejemplo de opresión. Nadie dice nada, todos siguen con su vida. ¿Por qué no se indignan? Porque coaccionan a los verdaderos oprimidos. Porque a mí no me pasa, porque a mí no me toca, porque a mí no me atraviesa. Yo también era así. Hasta que ya me tocó, hasta que ya me pasó y me sigue atravesando. Por eso empiezo a hablar de estas cosas. Ahora, una cosa es redimirse por eso y otra cosa es seguir en la misma hasta que estás más hundido y se dan cuenta que están hundidos en esta retórica pues sí, totalitaria, inflexible, pero pues ya no pueden salir. Y mucha gente es así, mucha gente se aprovecha de ¿cómo le puedo decir? Sí, del anonimato que les da internet para poder hacer sus comentarios, pero en el público no se atreven porque los verían mal. Pero hay gente famosa, muy famosa, como la autora de Harry Potter y como otros, que se aprovechan a compartir sus sesgos y así se esparce el odio. Y aquí viene la hipocresía, como ella que defendía a Potter, que de alguna manera no es una historia de oprimido, porque sabemos bien que Potter era famoso, era rico, yo no sé qué opresión tenía. Ahora viéndolo bien es una historia colonial, racista, jerárquica. Y pues sí, antes yo no tenía las armas que yo tengo ahora para poder decir eso. Y no lo vi yo con mis propios ojos. De hecho, lo tomé de un análisis y me puse a pensar y sí es cierto. Y retomando la historia, sí, lo primero que voy a hacer es deshacerme de ese material porque pues yo ya no comparto esa visión porque es hipócrita. Así como, por ejemplo, los gays, de alguna manera, los gays hombres, como en los 70 sí se aprovechaban del movimiento y sí eran misóginos, pero estaban con la causa y ahora ya no, dicen que ellos son los buenos. Y tampoco es así porque tienen un cierto grado de privilegio. Entonces, volviendo a la ficción, hay, como dije, clubes, fandoms que dicen, es que nosotros sí, pero ya después cuando se les cuestiona la realidad dicen,
No, nosotros estamos con la normatividad, podemos tener una conversación pacífica de ello. No, eso no puede ser. Porque si la gente entendiera pacíficamente no se diera nada, por ejemplo. Entonces, retomando el ejemplo otra vez de los X-Men, ellos en una cosa sí tenía razón Magneto, o sea, la gente nunca nos va a respetar por quienes somos. Y muchos apelan a la visión de Charles y bueno, sí me toca porque yo sí me siento como una persona mutante, aunque no tenga superpoderes, porque por las cosas que me atraviesan y por cómo sé que en mi propia familia me ven, por ejemplo, aunque no me lo digan. Y así a muchas personas. Y cuando vemos ese tipo de películas nos sentimos identificados. A mí me gustaba Harry Potter, pero cuando yo vi cómo se comportó esta señora, para mí fue una gran decepción. Y fue hipocresía. Y aparte, hay otra cosa por ahí que ya, como el plagio, de ahí se robó otra historia, según de otro creador, pero bueno, eso ya es otro tema. Tal vez lo desarrolle, tal vez no, de otro video. Pero bueno, te toman la historia del héroe, del oprimido, y lo pasan a la pantalla. Oh, qué bueno que lo logró, todas las circunstancias adversas y duras. Y cuando ves a alguien así en la realidad, no, es que no, ¿cómo puede ser que una persona, por ejemplo, se identifique como hombre o como mujer, en el caso de las personas trans? ¿Cómo se puede autodeterminar y puede luchar por ese derecho? No, ¿cómo crees? Y luego llegan estos sesgos de confirmación y esta búsqueda teológica. Es que Dios te hizo así, es que esto te hizo así. Y ya, no que Dios se había muerto pues, no que ya superamos a Dios con tanta tecnología que hay, inteligencia artificial. Seguimos buscando lo teológico y es por eso que muchas personas en la ficción sí se pueden separar porque sienten que no están en esta realidad dura y cruda, pero después andan buscando ese absoluto para poderle dar una explicación a la existencia. Y es por eso que no se pueden estar con la resistencia porque es mucha responsabilidad. Y hay gente dentro de las resistencias, inclusive que sí, que es violenta también a la hora de defender su postura y nadie lo niega. Pero lo que voy es eso, o sea, nos sentimos muy empoderados porque tratamos de defender posturas en la ficción, pero aquí en la realidad física de nosotros, tanto en la política como en los debates, ni siquiera podemos hacer un argumento. Buscamos a otros que nos representen y que con más desinformación y que más o menos se alienen hasta nuestra postura cultural y ahí vamos a seguirlos. No que esta base con la resistencia, pues, ¿dónde está la congruencia? Y ahorita que veo estos capítulos del X-Men y veo cómo los defienden, digo, eso no es cierto. En la realidad no defienden a la gente mutante, a la gente que consideran mutante porque están fuera de la hegemonía, seas de la diversidad sexual, seas una persona con discapacidad, seas mujer racializada, que no sea blanca privilegiada, que también ellas sufren porque siguen persiguiendo ese absoluto con los hombres que supuestamente las van a defender, pero no es así, entre otras cosas. Entonces aquí el detalle es que no hay congruencia, o sea, podemos ver esas historias de ficción y tomarlas como ejemplo para nuestra realidad, pero nos da mucha pereza porque entonces sí tenemos que tomar responsabilidad. Y yo hablo por mí porque tomar esa responsabilidad es algo pesado y es algo fuerte, cargar eso sobre los hombros. Y sobre todo si eres una persona que tiene mucha influencia, como en este caso esta autora de Harry Potter, cómo ha desdeñado a las personas trans. A las mujeres trans por impostoras, a los hombres trans por que no piensan, que están frágiles, que están necesitadas de afecto. ¿Sí me explico? El sesgo sigue siendo el mismo, pero con otras palabras. Y de verdad, vean la retórica de los años 70 y a la de ahorita. Es prácticamente lo mismo, nada más cambian las palabras. Por homosexuales a personas trans. Y es lo mismo, lo transgenerismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, pues nada más esto es como una pequeña reflexión. Las resistencias de la ficción a la realidad. Qué tan elocuentes y congruentes somos. Y ya está.